Muy buenos días, hermanos. Van a tener una pequeña disculpa, había un despiste. Estamos entonces intentando colaborar con esta parte. La lectura se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, desde el versículo 20 al 25. El Evangelio de Juan, capítulo 21, desde el versículo 20 al 25. 21. Volviéndose Pedro, vio en las que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué es de este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de las cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros sin escribir. Amén. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre es viva y eficaz, Señor, y ella siempre tiene algo para hablarnos, algo que comunicarnos y algo que decirnos, Señor. Pedimos, Señor, que tú, a través de tu siervo, en este momento, Señor, nos hable y que ella pueda llegar a nuestro corazón, sea atesorada, sellada, Señor, en ella, y podamos nosotros ser obedientes, Señor, a tu palabra y fiel a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, solamente para empezar, pues dar la bienvenida a Camilo y Raquel, que estaban por aquí, que ellos han venido desde muy lejos, desde Irlanda, y también a Carlos y Raquel, que los veo allí abajo. Muy bien, me gustaría que esta mañana me pudieses ayudar un poquito con el mensaje. El mensaje que esta mañana hemos escogido trata de una entrevista, la entrevista con Juan, el apóstol Juan. Así que vamos a entrevistarle todos juntos. Así que os voy a pedir que seáis vosotros que hagáis la pregunta y yo contestaré. Hacer una pregunta fácil, por favor, para que yo pueda contestar. Así que yo os voy a sugerir alguna que aparecerá en la pantalla y así podremos seguirla todos juntos. Bien, la primera pregunta que vosotros me podéis hacer es la que aparece en la pantalla. ¿Qué os parece? ¿Alguien que lo diga en voz alta? ¿Cuál es tu nombre y de dónde procedes? Muy bien. Me llamo Juan. Conocido en el Evangelio por el discípulo que amaba a Jesús. Tanto yo como mi hermano Jacobo procedemos de una familia acomodada, ya que nuestro padre Zebedeo, conocéis, tenía jornaleros a su servicio, tal como escribió, si lo leyerais, en el libro de Marcos, en el capítulo 1 y versículo 20. Además os diré que somos judíos. Os sugiero otra pregunta. ¿Perdón? Gracias, Margarita. Pues bien, al igual que mis contemporáneos, vivíamos de la pesca, que se realizaba normalmente en el mar de Galilea. Ya sabéis que ese mar se encontraba hacia el norte de Palestina y le rodeaban dos ciudades, la ciudad de Capernaum y la ciudad de Bethsaida. Estaba muy cerca de un pueblecito
que conocéis, el pueblecito Nazaret. Esta era nuestra ocupación, nuestro trabajo, tal como también podéis leer, escrito por Marcos, en el capítulo 1, versículos del 16 al 20. Pero sigamos. Vemos por Marcos que tú fuiste uno de los primeros en seguir a Jesús. Nunca podré olvidar aquel día que Jesús acababa de estar con Pedro, al que le había dicho: Simón, rema mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, disgustado, enfadado: Maestro, hemos estado toda la noche trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaremos la red. Y de verdad, fue un milagro maravilloso. No podíamos coger las redes de la gran cantidad de peces y se rompían las redes. Después, Simón Pedro le dijo Jesús a él: desde ahora serás pescador de hombres. Y al igual que Simón, Jesús nos pidió que le siguiéramos. Y desde aquel día no hemos hecho otra cosa que seguir a Jesús por todas partes. Otra pregunta. ¿Qué es lo que más te costó superar de tu forma de ser? Bien, esta pregunta es un poquito difícil de contestar, pero os diré que yo, Juan, el discípulo amado, no era por naturaleza ni por carácter amable, ni mucho menos. Una de las cosas que más me costó superar, y a lo mejor también a vosotros, fue precisamente mi carácter. Mi carácter irrumpía en un momento de ira y de mal humor. Hasta el propio Jesús en una ocasión tuvo que llamarnos la atención. Y digo llamarnos porque tanto a mi hermano como a mí. ¿Recordáis la historia? De aquel día en que pasábamos por Samaria, camino a Jerusalén, para celebrar la Pascua. Y bien, necesitábamos alojamiento para aquella noche. Jesús había enviado a 2 de sus discípulos a buscar ese lugar. Ya sabéis que había grandes diferencias raciales y religiosas entre judíos y samaritanos, entre catalanes y no, y que no se aguantaban del uno al otro. Pero para Jesús no existía ni el fanatismo religioso ni los prejuicios raciales, por lo que constantemente nos estaba enseñando que no debíamos de tenerlos en cuenta. En aquel momento él había tenido una conversación con una samaritana. Fijaros, en el pozo a la que había dicho que todo cuanto ella había hecho y le había declarado todos sus pecados. Aquella samaritana lo reconoció como un profeta y todos los vecinos salieron a recibirles. En otras parábolas, Jesús siempre tenía en cuenta a los samaritanos. Recordar otra que lleva el título de El buen samaritano. Se trata de aquel hombre que iba de Jerusalén a Jericó. Y aquel hombre cayó en manos de ladrones, lo cual le despojaron, le hirieron, lo dejaron medio muerto.
Pero fijaros, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Se nos escribió que vendó sus heridas, lo puso en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquel samaritano fue el único que ayudó al hombre que había sido herido y robado en el camino. Y esto lo podéis leer también en Lucas, capítulo 10, versículos del 30 al 37. Leedlo en casa cuando tengáis tiempo. Aún más, ¿recordáis aquella escena de los 10 leprosos? 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Y solo uno de ellos volvió para darle gracias. ¿Qué pensáis que era? Ni más ni menos que un samaritano, ¿verdad? Un samaritano. Y Jesús preguntó a los demás, ¿no son 10 los que han sido limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero samaritano, el único. Pues a él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y podéis también buscarlo en Lucas capítulo 17, versículos del 15 al 19, como se ha escrito. Por todos estos motivos, los samaritanos debían estar agradecidos a Jesús y a nosotros también, sus discípulos. Debían de concedernos aquella hospitalidad, ya que pasábamos por la ciudad. Jesús, y esto no fue así, Jesús tenía que darnos una lección. Pero, ¿cuál era el asombro nuestro? Que cuando volvieron los 2 discípulos de la aldea en busca de alojamiento, nos dijeron que de ninguna manera querían aquellos samaritanos que pasáramos allí la noche. Esto produjo en nosotros una gran explosión en mí. Quería acabar con todos aquellos. Y con verdadero enojo dije, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? ¿Como hizo Elías? Fijaros cuál era mi carácter. Fijaros cuál era mi conducta, mi forma de proceder. Pero sigamos. Hacedme otra pregunta. Bueno, tal como recoge Mateo, capítulo 3, versículo 16, en la lección de los 12 apóstoles, a Simón le puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, mi hermano, y a mí nos apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno. Sin duda no fue por nuestro temperamento tranquilo ni apacible, sino todo al contrario. Jesús quería moldear mi carácter para poder llegar a ser el apóstol del amor. Tenía pues que controlar mi temperamento. Cuán fácil me enojaba. Preguntar. Sí lo es cierto. Es un problema de hoy en día. Leí una historia de vuestros días, que una mujer le dijo a su pastor, debo admitir que me encolerizo de vez en cuando, pero sepa usted, pastor, que se me pasa muy rápidamente. A ello, el hombre le contestó, usted es igual que una escopeta,
pero que una vez disparada no tiene remedio. Y dejadme que os explique lo que ocurrió a un joven, quizá como tantos jóvenes que pueden haber aquí. Un joven un poco elocado, que vive sin importarle nada y sin tener en cuenta a los demás, que va a la suya. Pues este joven viajaba en el autobús, cuando sin querer fue empujado por un anciano que tropezó con él. Este joven cargó su escopeta y disparó. Le soltó una serie de insultos y marchándose se fue, sin que el anciano pudiese disculparse. 30 minutos más tarde, cuando el joven entró en unas oficinas de una empresa donde debía realizar las pruebas para un empleo, se encontró, ni más ni menos, enfrente de él a ese hombre, a ese anciano, que había tropezado en el autobús, que le había insultado. El Señor le dijo: tú tienes muy buenas calificaciones, estás muy dotado, pero te falta el control de ti mismo. Prefiero pues no admitirte en mi empresa. Y así le despidió, sin que pudiese disculparse. Bien, pasemos a una de las últimas preguntas. Después de haber vivido muy cerca de Jesús, después de haber sido uno de sus más allegados, más cercanos, hay algo de Jesús que me impacta y que quiero transmitiros a todos vosotros. En mis escritos así lo hago. En mis escritos quiero transmitir o quiero demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. De aquí aquellas palabras que escribí, y no son mías, son del Espíritu Santo, y que vosotros conocéis muy bien, que dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, conocía a Jesús. En la última cena me senté a su lado, le oí hablar, le vi entristecerse, pero sobre todo le vi amar. Nos amaba de tal modo. Cuando estaba en la cena, se levantó y le vimos coger una jarra de agua, poner en ella, con una vasija, llenarla de agua y comenzar a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Cuando aún no hubo acabado, dijo: ejemplo os he dado, para que vosotros hagáis lo mismo, como yo os he hecho, vosotros hagáis también. Más tarde le vi en la cruz. Había sido azotado, clavado en aquella horrible cruz de madera. Yo estaba junto a los pies, al lado de María, su madre. Se acercaba el fin, cuando fijándose en su madre dijo: he aquí tu hijo, refiriéndose a mí. Y mirándome a mí fijamente, me indicó: he aquí tu madre. La verdad fue un gran honor el que Jesús depositara su confianza en mí. La verdad es que hay tantas cosas que me impactaron de Jesús, que no dejaría de hablar de él. Pero tenéis que concluir esta reunión.
Dejadme que os diga una última cosa. Mi vida cambió radicalmente después de que conocí a Jesús. Yo estuve a su lado. Estuve en el monte de la Transfiguración. Yo estuve acompañándole cuando estaba orando en el huerto Getsemaní. Yo me recosté en su pecho durante aquella última cena. Yo viví los últimos días, las últimas horas con él. ¿Sabéis cuál es mi secreto? Y que me gustaría que vosotros también lo desearais. Es el estar siempre unidos, juntos a Jesús. Él nos amó de tal forma, de tal manera nos amó, que fue capaz de llegar a aquella cruz y fue capaz de morir por ti, por mí. Qué hermoso sería el poder estar cerca de Él. Jesús dijo que era la vid y que nosotros somos los pámpanos. Si habitamos con Jesús, si habitamos unidos a la vid, si habitamos cerca de Él, como pámpanos, llevaremos vida, tendremos vida. Y será de una forma natural. Y de una forma inevitable llevaremos fruto. Produciremos fruto donde quiera que vayamos. Y ese fruto lo notarán los demás. Lo verán. Lo percibirán. Y entonces dirán, realmente estos son mis discípulos. Y este es mi deseo para ti y para mí en esta mañana. El hecho de que tengas la ansia de estar cerca de Jesús y que el estar impregnado de su amor también nos impregne a cada uno de nosotros. Bien, se acabó el tiempo. No sé si queda una última pregunta. ¿Sí? Gracias, Juan, el apóstol del amor, por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por haberme permitido estar aquí. Pero dejadme que os dé una fábula. Dejadme que os deje una fábula que refleja un poco esta última parte que os he querido decir. Es una fábula persa. Dice que cierto día un viajero encontró un pequeño tiesto. Aquí hay uno. Fijaros. Un viajero encontró un pequeño tiesto de barro cocido. Sin embargo, su olor era tan grato que llenaba de perfume toda la habitación. ¿Qué pues? Dijeron. ¿Qué es? Preguntaron. ¿Acaso alguna joya de alto precio? ¿Quizá un raro nardo disfrazado? ¿O alguna princesa de relicario? ¿Qué va? Le dijeron, contestaron. Contestó aquel pequeño tiesto. No soy sino un trozo de arcilla al que ha estado viviendo en mi interior una hermosa y olorosa flor. De ahí que transmito ese olor. Que el Señor os bendiga.